En varias ocasiones estuvimos viendo cómo la Torá se escribe de una forma y los acontecimientos se dan de una forma que tengan mensajes para el día a día de uno. No se olviden, lo dijimos en varias ocasiones, la Torá no es libro de historia. Acuérdate lo que pasó. Es un modo de información para que hagas copy-paste a tu vida. No es fácil porque los mensajes no están a la vista. Hace falta un poquito profundizar para entender el mensaje que está detrás. Vamos hoy a ver un factor común que se repite para darnos a nosotros un mensaje de construcción personal. Tenemos la creación, Abriá. En ella hay un dato interesante. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Dato número 1, se creó el cielo, se creó la tierra. Algo que es muy difícil de traducir y explicar. ¿Qué? ¿Ya estaba creado todo? Cuando tú dices creó el cielo, ¿qué hay en él? Cuando tú dices creó la tierra, ¿qué hay en ella? La creación aparentemente viene después. Si viene después, ¿a qué se refiere? Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. Para que no te empieces a imaginar un lindo cielo, una linda tierra, paso 2 te aclara, y ba'aretz hayta tohu va'bohu. Como diciendo, hay y no hay. Entonces, ahora ya no sé qué había. Ba'aretz hayta tohu va'bohu. ¿Cómo se arregla el tema? De repente, vayomer Elohim, Yehi Or. Yehi Or, se haga la luz, y de ahí empieza el mundo realmente a ser creado y a ser cada cosa puesta en su lugar. Esto es lo que yo voy a llamar hoy factor común. Creación de algo, que no entendimos todavía qué es. Tohu va'bohu, Yehi Or. Mitzrayim, la salida de Egipto. Algo importante que tenemos que recordar en cada ocasión, en cada día, en cada fiesta. Algo grande pasó en la salida de Egipto, más allá de nivel histórico y nacimiento de un pueblo. ¿Qué hay en la historia de Egipto? Pues, de nuevo tenemos Avot, patriarcas, de Imaot, y matriarcas. Que ellos forman el cielo y la tierra, ya empezó a comparar, algo grande en el comienzo de Am Israel. ¿Qué pasa después de patriarcas y matriarcas? Tohu va'bohu, ¿no? Esclavitud. Shi y Bud. La esclavitud. Empiezan las cosas a confundirse. Y de repente, salida de Egipto, que lo voy a conectar adrede a la Gemara que dice Or le'arba asar, bodkim tachametz le'or aner. ¿Qué es Or le'arba asar? La noche del 14. Pregunta la Gemara, ¿por qué lo llamas Or? No es Or, es noche. Ahí la Gemara, estudienla. Digo yo, para conectar con Or le'arba asar, la luz, Leyud Dalet, es de repente llega un momento de luz, claridad, y se forma el pueblo. De nuevo, el factor común, ¿cuál es? Se crea algo que no está creado. Algo bien, confusión, y empieza un arreglo. El tercero que vamos a ver hoy es Moshe.
¿Cómo es la vida de Moshe? ¿Cómo comienza la vida de Moshe? Afortunado en un palacio. ¿No? ¿Quién es su madrastra? La tzadeket Yochebed. ¿Quién es su maestro? Su padre, Amram. Y Amram era alguien muy grande, porque se llamaba Amram. Entonces tenemos Moshe en el Armón, palacio, y estudiando con Yochebed y Amram. Una vida increíble, como va la primera línea. ¿Qué le pasa de repente a Moshe? Su vida empieza a desequilibrarse totalmente. Fugitivo, lean los Midrashim, todo lo que los pasa, preso en casa de Yitro, no sé cómo llamarlo, balagán. Ya. Y de repente en la zarza, Cené, Dios se le aparece, en la zarza, luz, orden. ¿Qué significa todo esto? Resumo a los que entraron, para que conecten. En la Torah tenemos varias historias y todas al final contienen un mensaje para nosotros. El factor común que estamos viendo en la creación, la salida de Egipto y la vida de Moshe es: algo es creado al principio y está maravilloso. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué se creó? Ya voy a explicar. Pero algo grande se creó y bien. Si no estaría bien creado, no podría tener nombres. El Tohu Vabohu, ¿puede tener nombre? Es decir, lo creado en lo revuelto, ¿tiene nombre? No, porque está revuelto. No tiene figura, no tiene definición, no tiene límite. Es Tohu Vabohu. Pero Tohu Vabohu era antes de que... No, como el orden de los versículos. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ahí está, no desde antes. Y no, si hubiera de antes, ya no hay creación. Ve'aretz ahí está, en ese momento, la tierra estaba en un estado de Tohu Vabohu. De repente, Yehi Or, empieza la luz. En Egipto, patriarcas, matriarcas, todo maravilloso. De repente, esclavitud. Y la salida de Egipto, luz. Empieza el pueblo a crearse. Moshe Rabenu vive en un palacio real, maravilloso, mucha tierra, Eretz, mucha espiritualidad de sus padres. Tiene Shamayim y Eretz. Tohu Vabohu, balagán en su vida, hasta que en la zarza, luz, empieza su vida de liderazgo. ¿Qué quiere decir todo esto? Respuesta. Muy importante conocer las 4 palabras siguientes. Homer es materia. Poel es artesano. Tzura es forma. Tachlit es propósito. Muy importante estas etapas. Materia, artesano, forma, o forma, artesano, por eso lo puse así. Propósito. ¿A qué se refiere eso? Las cosas vienen hechas de un material, una materia. La materia prima, ¿qué necesita? Que un artesano la trabaje. Al trabajarla, ¿qué hará el artesano a la materia? Le dará forma, le dará tzura. ¿En base a qué le va a dar tzura? A lo que quiere lograr. Ejemplo, árbol. Árbol es materia de madera. ¿Qué hace el carpintero? Le da, corta, clava, pega y le da forma. ¿Qué forma decidió dar? Mesa. ¿Por qué le dio mesa? Porque necesita una mesa para comer, para escribir, para lo que sea. ¿Estamos bien? Así funcionan las cosas. ¿Por qué lo puse así? Porque lamentablemente a veces
la materia recibe forma sin trabajo de artesano. Explicaré de mientras despacio. El agua es materia. ¿Qué forma tiene el agua? Para el recipiente. La del recipiente. Si el recipiente es un vaso, va a ser circular. Y si es un vaso cuadrado, va a ser cuadrado. ¿Alguien trabajó el agua para que tenga forma? No, el recipiente. Sin embargo, si la materia, digamos, de agua, un artesano lo congelaría y al hielo lo talla y le da formas. Hay muchos lugares en el mundo de museos de hielo que ves figuras impresionantes hechas de alguien que trabajó el hielo. Es decir, la forma a veces se da sola. Y a veces la forma es con la mano. Es muy importante lo que acaban de escuchar y ya van a entender por qué. Pero ya estamos claros. Materia, artesano, forma, por propósito. Empezaremos de Bereshit. ¿Qué es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz? La pregunta que hicimos era, ¿qué se creó? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué se creó? Se creó todo el material y toda la potencia que eso va a tener. No me dibujes un cielo y no me dibujes una tierra. Lo único que es creado en esa etapa es el potencial, los elementos, la esencia. El Rambán lo llama Homer Ayuli. En otras palabras, los átomos, si quieres verlo. Claro. Los 4 elementos: fuego, aire, tierra, agua. En el cielo, pues se creó todo lo espiritual, todas las energías, todas las sefirot, todo lo que quieras. Bereshit bara Elohim, acuérdense del cuadro anterior, antes que borramos. ¿Qué es Bereshit bara Elohim arriba? Materia. ¿Qué pasa cuando la materia no tiene artesano? Entonces es Tohu Babou. Tohu Babou significa materiales sin forma, sin artesano. ¿Qué es Vayomer Elohim Yehi Or? Es como viene Dios y entra como artesano para agarrar todo lo material. Sí, material dijimos, todo el material y todos los elementos, todos los átomos, todo lo que creó y empezar a combinarlo. ¿Cuál es el resultado de un artesano que agarra materia y la trabaja? Mundo. Ahora, ¿en base a qué hace Dios todo? Tenemos Homer. El Homer aquí en la creación, ¿cuál es? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La tzura inicial, ¿cuál es? Tohu Babou. Porque no entró todavía el Yotzer. Es como que arrojó todas las materias primas a la bodega, a la mesa de trabajo. Por lo tanto, de mientras está en una situación de Tohu Babou. Tohu. Pero el poder sí es así, ¿no? Sí, obvio. En un momento dado, Dios, el Poel, decide Yehi Or, es decir, voy a agarrar todo y ponerle en orden y empezar a hacer las cosas, esto para acá, esto para acá, esto es materia, esto es agua, estos árboles, estos animales, esto es cielo, estos son ángeles, es gané de todo. ¿Y en base a qué trabaja el Poel? A su tajlit. ¿Cuál es el tajlit? Ya lo hablamos 80,000 veces. El tajlit de la persona en el mundo,
Todo lo que es nada más de Kisufa, que acá abajo se llama rey, están esas clases, repitámoslas y las escuchemos otra vez. Esto es creación. Segunda parte, ¿cuál era? Egipto. De nuevo, en Egipto, ¿qué hay? ¿Cuál es la historia judía? ¿Cuándo nacimos? Como pueblo, saliendo de Egipto, nació un pueblo. Bueno, primero los puso ahí, bajaron y fue la... Pero antes de eso, tienes patriarcas, tienes matriarcas. Ellos y las historias con ellos y las enseñanzas de ellos, ¿qué son? Son nuestro Homer. la materia. Los Avot ve Imaot son la materia de todos nosotros. Que ya les dije muchas veces que es el nombre Israel. Israel, ¿por qué nos llamamos Israel? Porque son las iniciales de todos los patriarcas y de todas las matriarcas. Yud de Jacob y de Yitzhak, la Sin de Sarah, Resh de Rachel y Rivka, Alef de Abraham, Lamed de Lea. Lo tenemos en los genes. ¿Qué pasó a la materia de patriarcas y matriarcas cuando llegó a Egipto? Y falleció el líder, Jacob. ¿Qué época empieza de un pueblo sin liderazgo? Tohu Vabohu. Porque no hay quien los dirija. Y cuando no hay dirección a la materia, ¿qué pasa a la materia? Pues cada uno por su lado, cada uno como se forme. En un momento dado, viene a Kadosh Baruj Hu y ordena a Moshe, vamos, en este caso digamos los dos, Hashem y a través de Moshe, a dar forma al pueblo. Cosa que comienza en Pesach. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sacarles? ¿Por qué hay que hacerles pasar por varios procesos, etcétera? Porque hay un tajlit. ¿Y la tajlit cuál es? Ar Sinai, donde ahí va a recibir la Torah. Pero empieza antes, ¿no? ¿Antes de qué? ¿De qué? Empieza cuando bajan aquí. ¿Qué? El tajlit. Es como empezar a cortar las maderas. Otra Ahí vez. es como poner la materia No, en la otra mesa vez, de otra vez. trabajo. Ya está bastante complicado, no lo compliques más. Son etapas. Otro ejemplo, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, como niño, en el palacio, ¿qué obtiene? Mucha materia. Homer. Recibe o ve, estudia liderazgo. ¿Qué se enseña en un palacio? Ser rey. Al quien se le cría como un hijo, se le enseña liderazgo. Y de Abraham que Y de Amram y Yochebed, ¿qué recibe? Espiritualidad. Todo eso en Moshe, ¿qué es? Homer. Pero el problema es que después que Moshe tiene un buen Homer, sale fugitivo al desierto. En ese momento, ¿qué le pasa? Ni palacio, ni maestro, ni nada. Pues a lo que se da. Agua en un vaso cuadrado, en un vaso redondo, en un vaso triangular. El Meam lo extrae el Midrash, donde Moshe Rabbeinu terminó siendo rey de Cush, con un problema militar que había allá, y él entró y ayudó, y después fue a Egipto, a Midian, y se terminó como prisionero, después como pastor. Una vida de todo babou. Lo más importante, y ahí llegamos, cuando Moshe llega a la zarza, al Cené, en un momento dado, el artesano, decide agarrar a Moshe y darle forma, darle tzura a Moshe. ¿En qué momento el artesano, agarra la materia tohu babou? ¿Ah? Y le quiere dar forma? ¿Dónde empieza todo? En la zarza. Y aquí llegamos al punto más importante. ¿Cuál es la discusión entre Hashem y Moshe en la zarza? sí voy, que no voy. ¿Soy apto o no soy apto? Hashem dice, eres apto. Moshe, ¿qué dice? No sirvo. ¿En qué discuten?
¿Cuál es la discusión entre los dos? Respuesta. Moshe ve su tohu vabohu y Hashem ve su materia. Hashem ve el potencial de Moshe, tanto liderazgo físico como conocimientos espirituales. Todos estos están en sus genes, en su ADN, en su materia prima, o sobrina, lo que quieran. Y su vida, al no tener artesano, tomó formas revueltas. ¿En qué termina? Pastor. Cuando pastoreas un día y otro en un desierto y no ves a nadie, tú y tu flauta, llegas a un momento a convencerte que no eres nadie. ¿O qué eres eso? O que este es tu máximo o esta es tu realidad de aquí Soy. en adelante. Especialmente que ya Moshe tiene su edad avanzada. 80. Olvídense de las películas. A los 80, ¿qué dices? Ya, jalas, gamarro. ¿Qué fue? Otra oveja, otra tonada a la noche debajo del árbol flautando, yo qué sé. Ya. ¿Qué no entiende Moshe? Que aunque ya pasó lo que pasó, tiene posibilidad de sacar todo su potencial y toda su materia prima y crear de sí un personaje totalmente diferente. Ahora comparen pastor y Moshe Rabenu bajando de Har Sinai. Es el mismo. ¿Qué cambió? Lo diré así, el artesano. Y muy importante saber quién es. ¿Quién es el artesano? El Malbim dice así. ¿Cuál es el motivo que el ser humano fue creado al final? ¿Por qué antes de crear el humano se hicieron todos los animales y todos los ángeles? Una explicación nos la trae él, que es la básica, para que nadie piense que Adam Arishon trabajó con Dios para hacer el mundo. ¿No? ¿Tú vienes al final? ¿Por qué vienes al final? Porque cuando Dios crea la materia y después le empieza a dar forma, ¿cuál es su tajlit? ¿Cuál es el propósito de toda la creación? Hombre. El hombre. Termina y hace el hombre. Pero más que eso, dice el Malbim, cuando Hashem viene a crear al hombre, le mete en él todos los animales y todos los ángeles. Cada animal con su característica, lo estudiamos eso en Nefesh Haim. Nefesh Haim, ¿se acuerdan? El cuadro les va a recordar. Akadosh Baruj Hu tiene todo, Adon Hakol. Todas las fuerzas están en él. Cuando él creó el cielo, la tierra y después las criaturas, a cada criatura le dio una cualidad, una función. De las que él tiene, cada uno recibe una fuerza. Cuando viene a crear al hombre, agarra todas esas fuerzas y la mete en él. En esto explicó Nefesh Haim lo que significa que la persona fue como Akadosh Baruj Hu. Betzelem Elokim asa et Adam. ¿Qué es Betzelem Elokim? Lo dije mal para arreglarlo. ¿Qué es Betzelem Elokim? ¿Qué es? Tzelem es con imagen y semejanza, ¿va? ¿Qué es Elokim? Fuerzas. Elokim significa fuerzas. Betzelem Elokim, con todas las fuerzas que Akadosh Baruj Hu repartió en la creación, Adam Arishon fue creado con todas las fuerzas. De tal forma, ¿qué potencial tienes? Todo. Y una persona, si sepa tener un buen artesano o ser artesano, podrá sacar de sí muchas fuerzas que de creación ya están en él.
Desde la creación ya están en él. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Tienes el Satán, como tienes el ángel Mijael. Y tienes la boca venenosa de la serpiente, como tienes la humildad del cordero. Todo está. ¿En qué forma está? De potencial. Entonces, el ser humano tiene Homer, materia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tienes materia, ¿qué sigue? Acuérdense por qué les puse Poel y Tzura. ¿Qué sigue? No, es el final. No, ¿qué sigue después de Homer? Pues depende. Depende, escuchen bien, es la frase de la clase. Si no hay artesano, la forma la vas a obtener dependiendo del barrio donde naciste, de los amigos, de los papás, de las locuras, de la generación. Eres agua. Y depende del recipiente en el cual caítes, será tu forma. Y esta forma normalmente se llama Tohu Vabohu. Porque en ningún momento lo trabajaste. Por default se dieron las cosas. Y obviamente que es muy probable que cuando pasa esta ruta, no hay tajlit. No hay. No hay propósitos. Así es. Así vivo. Así me formé. Y uno se volverá loco cómo se forma, dependiendo de las cosas que le rodean. Les voy a dar un ejemplo tonto. Tonto hasta no más. Díganme, la materia que te dieron, digamos, es sé educado, saluda. Sí, es muy normal. De niños entras a la casa, hay invitados, tú pasas a tu cuarto y tus padres te llaman, saluda, ¿no? Oye, ¿qué recibiste de información? Hay que saludar. Esto se llama materia. Vamos a dar a esa materia llamada saludo forma. ¿Cómo se saluda? Hay muchas formas. Hay muchas formas. ¿Cómo vas a saludar? Como ves a los demás saludando. Saludo es materia. Y ahorita la forma del saludo, ¿cuál es? Lo que hay. Entonces, acostúmbrate a saludar así. Hola. Llega la pandemia. Hola. Viajas a China. Hola. ¿Cómo así? Viajas a países musulmanes, 3 besos. 1, 2, 3. Venezuela, 2 besos. Aquí. Barmina, no voltees, que es Hamse, va a tener, ya no te saludan más. Había un amigo israelí, me encontraba con él. Entonces siempre nos saludamos así. Hola, 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 hola. Ya se me pegó, hola. Y él me hacía así, yo le hacía, hasta que dije, hola. ¿Qué pasó a la materia llamada saludo? Materia tomó forma en base a lo que hay. Ahora el saludo, créanme, es lo menos que me importa transmitir en el mensaje. Hay 1.000.000 de cosas que tomas forma en base a los recipientes que hay a tu alrededor. ¿Hasta aquí me expliqué? ¿Qué preguntaron? ¿No? Viene a Kadosh Baruj Hu y te dice, no te olvides de algo. Yo a ti te llamé Adam. ¿Qué es Adam? ¿Por qué el ser humano se llama Adam? ¿Y qué? ¿Adama y qué? ¿Ah? ¿Y el elefante? ¿De dónde se creó? ¿Y la jirafa y la hormiga? Pues todos salieron de la tierra. ¿Acaso el elefante viene de Marte? ¿La hormiga viene de la luna? No.
Todos son de la tierra. Y si todos son de la tierra, ¿por qué ellos no se llaman Adán? Respuesta. Solo tú, no solo que vienes de la tierra, eres como la tierra. Que todos los minerales están escondidos adentro de ella. Igual que la puerta. Petróleo, diamante, gas y yo qué sé qué más. Tú puedes ser el artesano. Todo está ahí abajo. Y arriba, pues parece nada. ¿Quién se imaginó que todas esas arenas y arenas de Arabia Saudita terminarán siendo minas de oro, de petróleo? Las superficies engañan. Y los minerales que están adentro, nunca llegarás y los descubrirás si no las trabajas. Tú eres Adán, dice Dios. El elefante no. El elefante desde que es chiquito es elefante. Es lo que es. Behema, Bama. Lo que Hashem puso en ella es lo que quedará en ella. Tú decidirás de tu tierra qué sacas. En tu tierra qué siembras. Tierra fértil. ¿Para qué? ¿Cuál? Puedes poner cactus y puede ser marihuana y puede ser mango y puede ser manzanos. Planta lo que quieras. Cuando plantas algo, es muy importante ese ejemplo. Cuando plantas algo, ¿de dónde creció lo que plantaste? De los minerales que están en la tierra. Esos mismos minerales podían hacer limón y podían hacer mango. Ya más o menos no hablo de climas y países, pero en potencial. Los minerales son minerales. Tú decidirás dónde van, en qué tronco, en qué clase de árbol, en qué clase de fruta. El ser humano está lleno de minerales. ¿Hacia dónde los desarrollas? Cuando llega una persona con un jajam y le dice, no tengo cabeza para estudiar Gemara. Y cabeza para ser un comerciante tan exitoso y arquitecto y esto y el otro. Si tienes, son los mismos minerales. Uno decide en qué invierte los minerales. Por ello, cuando Dios creó el mundo, todo lo que creó, al final le dijo, Kitov. Tov. Le dio like. Jirafa, like. ¿Está bien? Tov. Y cuando no dijo Tov, al día siguiente dijo 2 veces Tov, se completó. El único en la creación que no recibió título Tov es el ser humano. No hay Tov. Chéquenlo. Al final del día, Dios dijo que todo lo que hizo Tov Meod, pero sobre la creación tan importante que dijimos que es el Tajlit, ¿no? Sí. No hay Tov. ¿Por qué no hay Tov? Hasta que lo hagas bien. Hasta que él lo haga. Porque no eres Tov. Ya depende de ti. Tener materia potencial y no artesano no es Tov. Entonces los demás sí tienen. Todo tiene Tov. Porque ya está acabado. Sí, está acabado. Así va a ser. El árbol es árbol, ya. Así va a No se espera de él otra cosa. Los animales igual. Ve, sin embargo, Aquí te dio el ligadero. cuando ya fallece el ser humano, ahí sí. Tov, Shem, Mishem, Tov. Ahí ya puedes decirle Tov. Cuando ya falleció, ya lo trabajó, ya dio forma a toda la materia que contiene, ahí puedes decirle Tov. Y ya desarrolló su potencial. Ahora sí es Tov. Les quiero leer lo que dice el Rambam. Muy importante el Rambam. El Rambam habla poco, dice mucho. Pero da esta clave de la mejor forma que se puede presentar. Dice el Rambam, hay Nefesh y hay Sejel. Sejel es mente. Acuérdense, estamos buscando ahorita al artesano. ¿Está bien?
Y de antemano, no es Dios. Tu artesano no es Dios. Dios se encargó únicamente de poner los minerales en la tierra. El artesano, el agricultor, el explorador es el que tiene que hacer las cosas. Trabajar la tierra, excavarla, buscar. El artesano no es Dios. Dice el Rambam, el nefesh de la persona se divide en 5 partes. Los voy a leer. La primera se llama Someach, lo que crece. Es el crecimiento natural que cada uno de nosotros tiene. Vas creciendo, vas entendiendo, vas madurando. Es Nefesh Someach. La segunda es Margish. La parte de sentimientos que tienes dentro de ti. Y todos tenemos sentimientos sobre ciertas cosas, pero sentimientos todos tenemos. La tercera parte es Medame. La imaginación. Vuelas con tu imaginación. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Qué te pasa cuando quieres hacer un negocio? Empiezas a volar, a imaginar. ¿Quieres conocer una pareja? Pues te imaginas cómo va a ser el futuro, cómo va a ser los hijos, todo, carrera, todo es la imaginación. Después es mitorer. Es decir, despiertos que necesitamos en la vida, que nos pasa en la vida. No pensé en algo, no pensé en fútbol. Pero todos hablan mundial, hay que ver la final. Entonces se te despierta ganas de ver. Son cosas que no están en tu plan y alguien te los despierta en ti. La última, lo llamaré Jochma, para no confundir. La inteligencia. Vas madurando, vas siendo inteligente, vas captando. Son 5 partes en el Nefesh, dice el Rambam. ¿Quién es el artesano de todo esto? Tu Sehel. Tu Sehel. Tu mente. Que si no pones atención, no piensas, no planeas, ¿qué va a pasar a todo esto? Se apaga. Todo babo. Crecer va a crecer, pero ¿hacia dónde? Sentir va a sentir, pero ¿sobre qué? Se va a enamorar, pero ¿de quién? ¿De qué? Va a imaginarse cosas en su mente, pero ¿qué imaginación? Va a despertarle cosas en la vida, donde camina ¿qué? Va a tener inteligencias para hacer ¿qué? El artesano, que quede claro, no es Dios. La lógica es muy obvia. ¿Por qué Dios no es el artesano tuyo? Sería perfecta la creación. No, no por eso, más que eso. Tienes el libre albedrío. Ya no tendrías el pago del sudor. Acuérdense. Desde Ata Peja Tojalejen dijimos. Si Dios te hace, ¿sobre qué te va a dar pago? Y si te da pago, Él te hizo, tú no trabajaste nada, otra vez nada más de Kisufa. La historia con Moshe Rabbeinu, ¿cuál es? 7 días de discusión. 7. En la película 2 minutos, pero en esto 7 días. ¿Qué hay que discutir 7 días, Ribono Shel Olam? Tócale con la varita mágica divina en la cabeza. Y ya. Ya, salió Moshe listo. Respuesta, dice Dios, yo no voy a hacerte. Te ofrezco, saca tu material, saca tu material, tu potencial, tanto Shamaim como Eretz, de lo que viste y aprendiste en el palacio, lo que aprendiste con tus padres, saca todo eso y hazte, constrúyete. Pero Sí. de alguna manera no lo moldea él con No, le da herramientas, le da ideas, pero no le hace. con la vida que llevó, ¿no? O sea, es decir, la vida de Moshe. Puede llevarle a otra cosa. Ah, claro, ok, ya. Conclusión, para ir cerrando la idea. ¿Cómo llama el Rambam a la parte de su libro de Midot?
de cualidades. Habla el Rambam, cómo hay que ser, cómo no hay que ser, cómo hay que trabajarse. ¿Cómo se llama todo el capítulo de ese libro? Deot. ¿Por qué se llama Deot? ¿Qué tiene que ver Deot? El nombre no va. Pon a un libro de formación humana el título Ideas. No tiene que ver ideas. ¿Por qué lo llama Deot? Por la frase maravillosa del Rambam que dice: Veda, Shezea Nefesh, ¿sí? Que tienen muchas fuerzas y derivados de cada una de ellas, es materia. Y el Sechel es el que da forma. Y cuando el artesano, persona, no da forma a todo esto, fue levatalá todo lo que Dios plantó en ti. En balde. Fue en vano todo lo que plantó en ti. Una vez discutí con una familiar en Israel que me decía, le dije, pero ¿por qué no haces este proyecto? No sirvo, no. Pero tienes el potencial de hacer esto y esto, ¿por qué no lo haces? No soy buena para esto. Cuando ya me cansé, dije, mira, ¿sabes qué? Hazme un favor. En la próxima vez que reces, en tu próxima minjá, levanta los ojos y di, Dios, retira todo lo que me diste. Todo el potencial que tengo, retíralo. Porque para cambiar pañales y preparar un kibbe no necesitas tanto cerebro. ¿Para qué tienes tanto cerebro? ¿Para qué tienes tanta capacidad? Pregunta el Rambam. Si no, tu Sechel no le da forma a todo esto, imagínense ahorita, si lo van a entender mejor, Moshe Rabbeinu terminando diciendo no. Y tú, conociendo el potencial de la película de Moshe, ¿qué pasaría si diría sí? ¿No es una pérdida? Todo el potencial que tenía y es mal gastado, ¿sí o no? Lo sabes ver, lo sé ver, lo sabemos ver sobre él. Pero no lo sabemos ver sobre uno. Nosotros todavía nos quedamos atorados en la zarza discutiendo. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y trae el pasuk. Gam belo da'at nefesh loto. ¿Se acuerdan de la palabra tov? Dice el Rambam. Trae un pasuk de Shlomo Amelech. Sin da'at, ¿qué es da'at? Da'at es sechel. Sin da'at, loto. Por eso acá abajo no dijo tov sobre ti. Entonces, ¿de qué depende todo? Del da'at. ¿Qué habla el Rambam? De las cualidades y cómo hay que ser. ¿Cómo llamó a todo? Deot. Para indicarte que todo esto dependerá si tú le pones da'at y ejecutas las cosas. ¿Por qué no lo hacemos? Muy fácil. Más vale malo conocido que nuevo por conocer. Dar forma requiere trabajo. La flojera tan grande del ser humano es que se dé la forma natural como se dé y viviré con ella en vez que yo tenga que sudar dando forma a mi persona. Preferimos quedarnos en la naturaleza y la sociedad y el ambiente y saludaré así o así o así, ¿qué me importa? ¿En qué me convertí? En tal que vivo, existo, como, paseo, gozo. Mi construcción personal con todos los minerales que contengo, ¿a quién le interesa? Termino. ¿Cuándo uno se da cuenta que se equivocó? Cuando vende, a ver si digo bien las cosas, toda Alaska y descubre que de repente Alaska está llena de minerales. ¿Sí estoy bien en la historia? En ese momento, ¿qué dices?
¿qué hice? ¿Cómo vendí Alaska? ¿Cuándo se da uno cuenta que perdió Alaska? Cuando termina su vida y de repente ve todos los minerales que contenía. En ese momento, ¿qué dice? ¿Por qué vendí Alaska? Vendí Alaska por lochas, por tonterías. Así acá, haciendo allá. Y tomé una forma del vaso en mi agua, ¿sí? Y no una forma maravillosa que podía formar. Esa es la historia de Bereshit, esa es la historia de Mitzrayim, esa es la historia de Moshe, para que sepas que esa es tu propia historia. Shabbat Shalom.